están? Una vez más con este estudio de la escuela dominical. Vamos a empezar contestando las preguntas de la semana pasada. La pregunta que hicimos: en la Biblia, ¿cuál es el único capítulo que termina con 2 puntos? En la Biblia, ¿cuál es el único capítulo que termina en 2 puntos? La respuesta es Hechos capítulo 21, termina con 2 puntos. Y la otra pregunta es: ¿cuántas iglesias menciona el Apocalipsis? ¿Cuántas iglesias menciona el Apocalipsis? Menciona 7 iglesias. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y la tercera pregunta era: hay 2 salmos iguales. ¿Cuáles son? Hay 2 salmos iguales. ¿Cuáles son? Son los salmos 14 y 53. Salmo 14 y 53. Ahora tenemos las siguientes preguntas para la semana que entra, ya para que lo puedan buscar ustedes ahí en su Biblia, buscarlo. Es de los 4 evangelios, 2 de ellos no eran discípulos de Jesús. ¿Usted recuerda cuáles son? ¿Ok? De los 4 evangelios, 2 de ellos no eran discípulos de Jesús. ¿Usted recuerda cuáles son? Acuérdese bien, ¿ok? Discípulos de Jesús eran los que andaban con él, ¿verdad? ¿Ok? Ahora la siguiente pregunta: ¿cuántos candeleros de oro menciona el Apocalipsis? ¿Cuántos candeleros de oro menciona el Apocalipsis? Ok. Bueno, esperamos que lo busquen y ahí contéstenmelo ahí. Yo veo, después que se acaba la clase, yo veo ahí a ver si contestan, a ver si están poniendo atención y a ver si buscan en la Biblia. Vamos a ocuparnos poquito en buscar la respuesta en la palabra de Dios. Bueno, Dios te bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana primeramente con una palabra de oración. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y poder entender este estudio que tenemos para esta mañana. Esperamos que sea de bendición, como para mí ya lo ha sido desde el momento que lo estuve estudiando. Fue una gran bendición para mí. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por lo bueno que eres. Ayúdanos a poder entender y no solamente entender, sino a poner por obra tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Limpia mis labios, limpia mi boca, limpia mi corazón, Señor, y que podamos, Señor, expresar y que tú, Señor, hagas entender a cada persona lo que tienes para cada uno, Señor. Ayúdanos, te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. En esta mañana vamos a tratar un tema que es un poquito ya, creo que a medida en la televisión, en los medios de comunicación, se ha notado mucho este tema. Yo la otra vez estuve viendo acerca de un doctor que le dijeron cuál es el problema más común y recurrente que se nombran entre los problemas de la gente en la actualidad. ¿Cuáles son de los problemas recurrentes o que más se mencionan en la actualidad y más en la situación en la que estamos viviendo? Y uno de los temas en primer lugar, es el temor. El temor. Y el temor es algo en nuestra época que ahorita lo están viviendo. Si anteriormente se estaba viviendo, yo creo que en la actualidad se está viviendo aún con más fuerza, y es uno de los primeros síntomas que tiene la gente en preocuparse, en que tiene temor. El temor está por donde quiera, ¿va? El temor está en todas las esferas de la sociedad, tanto en los ricos como en los pobres, los que son profesionistas, los que no estudiaron, o en la ama de casa, en el trabajador, en donde quiera está el temor. Ahora, hay temores, ¿verdad? Temores de perder tus riquezas, a gente que tiene dinero, temores de perder su casa, temor de perder el trabajo como lo estamos viviendo en la actualidad. Hay un tremendo temor ahorita, ¿verdad? Por la salud. Hay un tremendo temor también acerca del contagio, de mucha gente está temerosa en eso también. Hay mucha gente que está temerosa ahorita con el problema que estamos viviendo, en los problemas raciales que estamos viviendo, en los problemas
de estas manifestaciones que se están haciendo, hay temor. Este mundo está rodeado de temor, tanto tiene el temor, ¿verdad?, como el policía, tanto tiene el temor como la persona que está siendo aprendida por la policía. O sea, hay un temor fundado en cada uno de ellos, y toda la gente, ¿verdad?, está exponiendo sus temores a través de todo esto que se está haciendo. Ahora, hay temores positivos y temores negativos. Hay temores positivos, lo cual son temores que Dios nos los dio a cada uno de nosotros, ¿verdad?, como un medio de protección, como un medio de protegernos cada uno de nosotros. Por ejemplo, tenemos el miedo, tal vez el temor a cruzar una calle, una autopista en la cual vengan muchos carros, muchos coches a alta velocidad. Entonces, claro que tendríamos temor pasar por esa área. Entonces, es un temor, ¿verdad?, genuino que tenemos ahí, un temor positivo. Hay temor también cuando va uno manejando y tal vez venga una persona borracha que venga manejando a alta velocidad. Es un temor también positivo. Debemos de tener temor también de eso. Hay temor de asaltantes, temor ¿verdad?, de muchas cosas, de gente, ¿verdad?, que te vende droga. Hay temor a lugares donde hay conflictos, donde hay peleas. Es un temor positivo. Ahora, también hay un temor el cual la palabra de Dios nos dice, el temor al infierno. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 10:28, todavía no entramos de lleno al tema, pero Mateo 10:28 dice claramente la palabra de Dios. En Mateo 10:28 dice ahí la palabra de Dios, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temor de ir al infierno es un temor genuino y es un temor el cual uno debe de temer. Ahora, yo le digo a usted, tal vez usted no ha recibido a Cristo como su Salvador. Este es un temor genuino el cual debemos de temer, porque es el futuro de nuestra alma, de ir al cielo o ir al infierno. Ese es un temor realmente importante en el cual nosotros debemos de poner mucha atención, el temor de ir al infierno. Ahora, mucha gente dirá, bueno, yo no quiero que me asusten con eso de ir al infierno. Yo prefiero asustarlo para que usted vaya al cielo, a dormirlo y que usted vaya al infierno. Por eso es importante este temor, el temor de ir al infierno. Si usted no ha aceptado a Cristo, un poquito más adelante puede hacer su decisión por Cristo. Ahora, esos son los temores, ¿verdad?, que nos están envolviendo. Ya vimos el temor, temores que no son tan relevantes, pero temores genuinos, temores positivos que vimos también. Y uno de los temores también muy importante y es muy esencial en el cristiano es el temor a Dios. Es un temor muy importante, el temor a Dios. Ahora, ¿qué entendemos con temor a Dios? Temor a Dios es un temor de reverencia, no es un temor de tener pavor, de tener pánico, no, es un temor de reverencia, de respeto, saber que Él me está viendo, saber que aquel que me salvó, aquel que dio su vida por mí me está mirando, y yo al hacer cosas malas lo estoy ofendiendo a mi Dios, y eso es tener temor. Es un temor esencial en el cristiano, una reverencia, un temor santo a Dios. Entonces es un temor genuino, un temor tan importante y muy importante en el cristiano. Ese es el temor. Okay. Ahora vamos de lleno al pasaje que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver ahí en 2 de Timoteo. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Allí en el libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero que nos enfoquemos aquí en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y estamos hablando ahorita en esta mañana acerca del temor. Aquí podemos poner el espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ahora, ya vimos aquí unos aspectos acerca de hay que temor positivo, temor negativo y un temor que cada cristiano debe de tener, que es el temor a Dios, una profunda y genuina reverencia y respeto a nuestro Dios, y eso es muy, muy importante. Ahora, hay tantos temores que se han clasificado ahorita, la ciencia la ha clasificado, tanto los psicólogos lo han clasificado como fobia. Se le pone el nombre de fobia, significa tener temor a algo. Hay más de 700 fobias en el diccionario en el cual la gente tiene temor. Hay fobias veras que son no muy recurrentes, ya a veces que uno le da risa, esas fobias que tiene. Mucha gente tiene miedo a las arañas, gente le tiene miedo a los sapos, gente le tiene miedo a la luz, gente le tiene miedo a las alturas, gente le tiene miedo, ¿verdad?, a estar en lugares cerrados. Y hay tantas fobias que podemos ver en esta mañana, muchas que la gente, los psicólogos la han clasificado así, pero eso lo vamos a dejar de lado para ver uno de los temores que muchos, sobre todo cristianos, ha perjudicado. Y vamos a ver en esta mañana qué causa esos temores. Le he puesto por título a esta lección, le he puesto por título, ¿verdad?, ¿cómo enfrentar estos temores? ¿Cómo enfrentar los temores y las soluciones a los temores? ¿Cómo enfrentar los temores? Ahora, primero que tenemos aquí, hermanos, hay mucha gente que se hace esclava del temor. Es muy importante que aquí la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 7, espíritu de cobardía, espíritu de temor. Ahora, nosotros no somos llamados para ser esclavos del temor. Mucha gente va en la calle y ve hay un bote que se mueve ahí, está con pánico, está con temor, ¿verdad? Siempre está con temor a todo. Puede ir caminando y que dice, no puedo pasar por abajo de una escalera, o me atraviesa un gato negro, y siente un temor que no es positivo. ¿Ven? Entonces, debemos de tener mucho, mucho cuidado con esa clase de temores, ¿verdad? Ahora, vamos a ver esos temores que detienen al cristiano, esos temores que nos están perjudicando, esos temores que muchos cristianos están parando y no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Okay. Vamos a ver primeramente ahí, nuestro pasaje base está en 2 de Timoteo. Vamos a ver ahí primeramente, vean, 2 de Timoteo 1:6, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Estamos ahí? Y dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, fíjense bien, vamos a ir hasta el versículo, ¿verdad? Versículo 2 de Timoteo, el versículo 5. Bueno, versículo 4, 2 de Timoteo 1:4, dice, aquí está la base y aquí están los textos claves para el primer punto que vamos a ver. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, aquí tenemos el primer punto, es el temor nos puede llevar a este punto. El temor te puede llevar a olvidarte de Dios. El temor te puede llevar a olvidarte de tu pasado. Te puede llevar a olvidarte
de dónde vienes, te puede llegar a olvidarte de que tú eres cristiano, te puede llegar a olvidarte inclusive de las bendiciones de Dios. Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo claramente aquí a este joven Timoteo, ahí le estaba diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y fíjense bien ahí, está diciendo claramente, trayendo a la memoria la fe no fingida. Ahí claramente le está diciendo, acuérdate, la fe no fingida que en el cual te habló tu madre y también tu abuela. Entonces le está diciendo, acuérdate y no tengas temor, acuérdate de dónde vienes, acuérdate que tú eres cristiano, acuérdate que tú estás sirviendo a Dios, acuérdate que tú eres salvo, acuérdate de ese pasado cultural que tienes, de tu familia, ¿va? De tu iglesia, de tu congregación, del lugar donde tú vienes, donde Dios te salvó. Acuérdate de todo eso, le está diciendo el apóstol Pablo a este joven Timoteo, que según muchos comentaristas dicen que Timoteo era un joven un poco tímido y por la misma timidez era temeroso. Entonces ahí Pablo le está recordando de dónde vienes. Mira, vienes de una familia cristiana, mira, vienes de una dinastía a la cual se te ha enseñado la palabra de Dios. Mira, a ti se te ha enseñado desde niño, ¿va? El evangelio, se te ha enseñado desde niño los 10 mandamientos, se te ha enseñado desde niño la ley de Dios, así que tú debes de recordarte eso para que no tengas temor, no te olvides del pasado cristiano que tú tienes. Ahí está diciendo, acuérdate, ahí versículo 5, trayendo, dice, a la memoria de que te acuerdes, y ahí donde dice, y avives el fuego. Cuando dice avives, significa como un fuego que se está extinguiendo, lo cual tiene uno que ponerle leña para que ese fuego vuelva a encenderse. Es lo que está diciendo, lo que está dando a entender el apóstol Pablo, de que avives, acuérdate, no tengas temor. Mira, acuérdate de dónde vienes, acuérdate de tu abuelita, de tu mamá, que te enseñaron la palabra de Dios, y acuérdate de todo eso, acuérdate, ¿verdad?, que tú servías, acuérdate que tú predicabas con fuego, acuérdate de todo eso, que tú leías más la palabra de Dios, acuérdate que tú ibas y orabas, acuérdate que tú eras uno de los jóvenes ahí con gran testimonio, acuérdate de todo eso, está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es muy importante que no olvidemos eso, y que el temor nos haga olvidar inclusive hasta de las bendiciones que Dios te ha dado, milagros que Dios ha hecho en tu vida. Y ahí el apóstol Pablo le está diciendo claramente a él que no se olvidara de todo esto, que se recordara. Por eso es importante, hermano, que uno como cristiano no debe de olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por uno. Por eso el temor, Satanás, ¿verdad?, empieza ahí a maquinar que tú tengas miedo y a meterte miedo, pero no, tú acuérdate de dónde vienes, acuérdate de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, como el pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo, y vino un temor tremendo en ellos, al pueblo. Entonces venía el ejército de Egipto y enfrente estaba el Mar Rojo y tuvieron un gran temor. ¿Por qué? Porque ellos no se acordaron de lo que Dios había hecho con ellos. Ellos no se acordaron de todos los milagros que Dios había hecho con ellos, y empezaron a tener temor. Ahí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:8, vamos a ver lo que dice ahí en 2 de Timoteo 1:8. ¿Estamos ahí? Por tanto, 2 de Timoteo, vamos a ir al 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí claramente está diciendo el apóstol Pablo,
yo estoy seguro, yo sé, dice, a quién he creído y estoy seguro. O sea, en mí no hay ni una sombra de duda, ni una sombra de temor. Yo estoy seguro, yo sé de dónde vengo, cuál es mi parentesco, de dónde vengo. Yo vengo convertido del Señor, yo vengo siendo siervo de Dios y no se me olvida eso. Yo sé a quién he creído. Cuando venga ese temor a tu vida, hermano, acuérdate siempre que digas, yo sé a quién he creído, y no se me va a olvidar todas las bendiciones y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, la primera cosa que tenemos es el temor. A veces nos perjudica porque olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos olvidamos. Y entonces empieza a trabajar el temor en nuestra vida. Y el temor hace que muchos cristianos no crezcan en su vida espiritual. El temor te lleva a quedarte ahí sentado. El temor te lleva a no hacer la obra de Dios en la cual Dios te ha preparado. Y el temor a muchos cristianos los deja ahí, congelados, inertes, sin hacer nada para la obra de Dios. Entonces debemos de acordarnos y no olvidarnos de eso. Ahora fíjense bien, tenemos la siguiente observación que tenemos ahí en 2 de Timoteo 1:8. Dice ahí, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, ¿por qué mucha gente tiene temor? ¿Por qué los agarra el temor? Ahora, no solamente porque olvidan las bendiciones que Dios les dio, porque olvidan de dónde vinieron, porque olvidan a veces su pasado, ¿verdad?, cristiano que han tenido, ¿verdad?, de dónde vienen o cómo ellos predicaban, cómo Dios los usaba. Olvidan eso. Ahora, y aquí tenemos el temor al fracaso, el temor al fracaso, y eso es terrible. Muchos de los cristianos tienen temor al fracaso. Por temor al fracaso no hacen nada para la obra de Dios. Por temor al fracaso, fíjense bien, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, ¿qué es lo que te da temor? Avergonzarte. Cuando una gente tiene temor, tiene vergüenza. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente, no te avergüences. 2 de Timoteo 1:12, no tengas vergüenza. Fíjense bien en 2 de Timoteo 1:16, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, fíjense bien, y no se avergonzó de mis cadenas. Dice, no se avergonzó de mis cadenas. Aquí el mismo el apóstol Pablo está diciendo, mira, te pongo por ejemplo a este hombre que estuvo conmigo y nunca se avergonzó de eso. Él estuvo siempre conmigo y él fue mi soporte en ese tiempo y él no se avergonzó. Y está aquí el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, mira, el temor te lleva al fracaso. ¿Por qué? Por esa vergüenza que tienes. ¿Cuántos cristianos se han quedado sin hacer nada para la obra de Dios? ¿Por qué? Por la vergüenza. Dice la palabra de Dios, en uno de los versículos, en uno de los pasajes de la palabra de Dios nos habla un poquito acerca de los talentos. Dice que uno de ellos que tenía un talento, dice que fue y lo enterró. Dijo, Señor, tuve miedo. Fue y enterró su talento porque tuvo miedo, tuvo temor. ¿Cuántos cristianos tenemos que han enterrado sus talentos? Tantas personas que tienen de dar un tremendo talento, una tremenda facilidad tal vez para hablar, una tremenda enseñanza que tal vez puedan tener, puede ser una persona que cante, ¿verdad?, que Dios lo pueda usar, pero ese talento está escondido, está enterrado. ¿Por qué? Por temor al fracaso, por la vergüenza. Porque la vergüenza, el temor te da vergüenza y te lleva a eso. Es una vergüenza tener temor cuando Dios te llamó para la obra de Dios. Y es importante que nosotros como cristianos
cristianos lidiemos con eso y digamos, Señor, tú me estás diciendo que si yo tengo temor, eso me llega a olvidar inclusive de las bendiciones y de mi pasado como cristiano que fui yo. Bueno, no solamente el temor te lleva a eso, también te lleva ¿a qué? Al fracaso y a la vergüenza. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, oye, mira, tú estás diciendo que tienes temor, te has olvidado, viste a tu abuelita y a tu mamá cómo te enseñaron la palabra de Dios, ¿te has olvidado de todo eso? Y también le está diciendo, mira, tú te da vergüenza, ¿por qué? Porque tienes temor. Y es importante que nosotros no lleguemos a eso. La tercera cosa, ¿a dónde te lleva muchas veces el temor? El temor no solamente te lleva al olvido, a olvidarte de las cosas de Dios, te lleva al fracaso, a la vergüenza también, sino también te lleva a algo muy importante que es, el temor te lleva también a, inclusive muchas veces, hermanos, ese temor te lleva a la enfermedad. Es cierto, mucha gente tiene temor y hasta ese gran temor que tienen, llegan hasta el punto de enfermarse por ese temor. En primera de Timoteo 5, vamos a ver en primera de Timoteo 5, vamos a ir en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23, primera de Timoteo 5, 23. Dice ahí la palabra de Dios, vamos rápido porque se nos está pasando el tiempo. 5:23. Yo ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sé que estás enfermo, mira, te pido que tomes un poquito de vino para que tú, en tu estómago, tal vez tengas un problema estomacal muy fuerte, Timoteo, pero muchas veces, el temor te lleva a estar enfermo. El temor muchas veces nos lleva a estar enfermos, hermanos. Así que dice que una vez hizo un estudio aquí, un doctor dice que el 90% de los enfermos, el primer síntoma que tienen es el temor. Mucha gente ahorita está temerosa por esta enfermedad que tenemos ahorita, ¿verdad? Mucha gente está temerosa y un 90% de los síntomas empieza primeramente por el temor. Empiezan a tener temor, a llenarse de pánico, a ser esclavos de ese temor. Amén. Pero uno está en las manos de Dios, así que uno debe de estar, ¿verdad?, pensando en que Dios lo está protegiendo, Él está en control de todo eso. En Proverbios 17:22 dice que muchas veces dice que se secan los huesos, ¿verdad? Cuando está uno así pensando, uno está ahí, ¿verdad? Uno está con esa tribulación, con esa preocupación, con ese temor que te lleva inclusive hasta estar enfermo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahora vamos a ver las soluciones rápidamente, ya para terminar. Fíjense bien las soluciones para esto. Tenemos aquí los problemas del temor, la solución. Ahí vamos a ver en segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Vamos a ver ahí rápidamente. Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Dice ahí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ahora, fíjense bien. El versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ¿cuál es la solución para este temor? Primeramente es poder. Dios nos ha dado poder para poder vencer todo esto. Un poder que solamente está en el Espíritu Santo. Dice ahí la palabra de Dios, por cuanto cuando Él venga, dice, Él nos dará ¿qué? Poder. ¿Poder para qué? Poder para poder vencer. Es en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Es el poder que Dios nos da para poder vencer el miedo. En el Salmo 27:1 dice:
Jehová, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahí dice, Él es mi fortaleza, Él es mi poder. Entonces tenemos, ¿verdad?, la solución para el temor, poder. Ahora, no solamente eso, sino que también está ahí en 1 de Timoteo 1:8, dice, 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, y también dice, y de amor y de dominio propio. La siguiente cosa que Dios nos da para que podamos vencer el temor es el amor. Primera de Juan 4:8 nos habla acerca del amor perfecto, echa fuera el temor, o sea, no nuestro amor, sino el amor de Dios es perfecto. Por el amor de Dios nosotros podemos librarnos de ese temor. Entonces ya tenemos el poder de Dios y el amor de Dios nos ayuda a librarnos de ese temor que nos está acongojando. Romanos 8:28 dice, y sabremos que todas las cosas nos ayudan para bien, como dice, todas las cosas nos ayudan para bien a nosotros los cristianos. Ahí en Romanos 8:28, por falta de tiempo, voy corriendo, hermanos, porque de veras el tiempo es corto. Entonces ahí tenemos. Entonces el temor nos puede perjudicar en olvidar las bendiciones de Dios. El temor también nos perjudica en el fracaso y la vergüenza, y el temor nos puede llevar inclusive a enfermarnos de estar ahí pensando y de preocuparnos. Pero la solución para el temor es el poder, el amor de Dios y el dominio propio. El dominio propio, ¿qué significa? Tener carácter, tener un temple, tener un control. Una gente que está temerosa no tiene control, está perdida. Entonces Dios nos dio dominio propio. Amén, hermanos. Entonces espero que eso nos ayude a nosotros poder lidiar contra esto que se nos está viniendo, que es el temor. Este es uno de los temas muy recurrentes en la actualidad. El temor nos lleva a veces a no hacer la obra de Dios. Así que yo te pido, hermano, tú que estás ahí, que tal vez en estos puntos que vimos, tal vez estamos ahí parados, tal vez no hemos hecho nada para la obra de Dios, no has ido a la iglesia por temor, no has servido a Dios por temor. Ten cuidado, ¿verdad? Dios aquí nos da el remedio, nos está diciendo el poder, el amor y el dominio propio nos va a ayudar para vencer estos temores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Debemos poner por obra esto que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos en todo, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, nos espero la próxima semana.